O sea, hoy en día no existe la felicidad. ¿No? Existe que estés contento, que la felicidad es estar en paz contigo. En paz. Soy fotógrafo y estoy haciendo un proyecto de fotos en la calle que hago retratos de gente. Y no sé, me preguntaba si podía sacarte una o dos. Obviamente te las mando, es todo gratis. Y bueno, si no te gusta, las puedo borrar. ¿Te parece? ¿Sí? No tienes que hacer nada, ¿eh? ¿Y esto para qué? He hecho... Sí, esto lo hago porque tengo un hermano pequeño que tiene 30 años y él hace como 2 años un grupo de amigos le abusaron mucho de su confianza, incluso le robaron dinero, cosas, y ahora tiene muchísimo miedo a conocer a gente nueva, a desconocidos. Y por eso también estoy grabando para mostrarle que la gente es buena también. Venga. Sí, sí. Hay de todo. Sí. Solo le puedo decir eso, que como yo soy practicante, pues ahí está el camino. O sea, los demás... Hombre, yo soy practicante de religión. ¿Sí? ¿Cuál? Y sería un buen camino. Jesús lo dijo bien claro. Dijo, la gente justa, que está con la paz y con la justicia, pues ahí empieza la verdadera amistad y la verdad. Vale. Lo demás todo es material. Y ahí pues empieza a leer y cosas, pero claro, el Antiguo Testamento es más histórico. Entonces hay muchas guerras, entonces aquí no le va a interesar. No te dice quiénes son los buenos y los malos, Ya. simplemente que es un mensaje. Ya. Ok. Y el Nuevo Testamento te resume un poco quiénes son los que verdaderamente, pues, buena gente. Buena gente, ya. ¿Y en la Biblia qué es lo que más dirías si tienes un consejo? La Biblia, bueno, mejor que lea es el Nuevo Testamento. El Nuevo. Es más amoroso. O sea, el Antiguo Testamento es más... Claro, si tú lees pues ahí te indica quiénes son los buenos y los malos. Ok. Te abre la vista, ¿sabes? Porque Claro. a lo mejor tú lees y tú interpretas una cosa, como he hecho yo. Pues uno te lo explica porque el otro te lo explica y llega un momento que lo pone aquí, lo pone allá, y bueno, esto es como de estudiar. Pero esto tiene que venir de dentro tuyo, ¿sabes? No de las imágenes. Sí. Tiene que ser una cosa que a tu hermano, a ti, voy a investigar a ver qué resulta. Hay gente que no... Entonces yo me di cuenta, bueno, que el catolicismo era un poco más material, ¿sabes? No acaba de convencerme, nunca me ha convencido y siempre he sido laico. Yo soy un testigo de Jehová, Sí. soy un estudiante de la Biblia. Con mis 51 años nunca había estudiado la Biblia. Yo no era católico ni era nada. ¿En serio? Nada, nada. ¿Hace mucho tiempo? Yo soy practicante desde hace un año, no llega. Ok. Y yo llegué a la confusión, yo también tengo mis discapacidades, mis problemas. Un amigo mío dijo, pues estudia esto, tal. Ok. Esto pues te puede ayudar. Muy bien, vale. O sea que lleva un año y ¿qué es lo que le abrió? ¿Leo algo, una persona o cómo fue? ¿Cómo fue? Pues que todo lo que he hecho en la vida no me ha servido de mucho. Que hay gente buena, hay gente mala y empiezan las confusiones. Y este hombre que conocí en un trabajo, le dije, tú cuando quieras, yo te ayudo a... Y fue una decisión mía. Sí, y sí, ahí, ¿no? ahí es cuando, bueno, vas cambiando. Vale, Las vale. ideas de que tú tenías en la vida, pues tu hermano, pues sería un buen comienzo. Es un buen camino porque Ok. estos libros de autoayuda, te ayuda, ¿sabes? Estos son muy... Yo creo que depende... Le faltan cosas, ¿sabes? Sí, le falta la parte un poco más profunda, ¿no? Que es un poco superficial. La profundidad está ahí. Porque estas cosas lo explicamos, lo explican Ya, todo. ya. O sea, Ok. hay gente que va perdida y no sabe... Al final llega un momento Ok, ok. que tienes que creer en algo. Perfecto. Yo estudié en un colegio laico y tal, y nunca pensé en eso tampoco. Pues mira, pues me ha abierto un poco la... Me llaman testigo de Jehová porque Jehová es el nombre de Dios. Ya. Que los Ok. católicos lo ocultan. Los católicos ocultan
el nombre de Jehová, Ah, porque no les gusta. ok, entiendo. Ellos sí, a ellos les gusta porque es su nombre. Y ahí Vale, empieza todo, bueno, ahí tienes que leer, ¿sabes? Y investigar, ¿sabes? no me digas más. Claro, y ahí tienes que investigar. Parece una Ok. secta, pero no es una secta. Es que no tiene por qué. Ellos tienen su norma, que es la Biblia, y si tú quieres ir, vas, si no, no. Y última pregunta y te Sí, dejo. dímelo, porque- Suelo preguntarlo así por lo general, pero ¿qué es lo que más te da felicidad en la vida? Ya he entendido un poco por dónde vas. ¿Qué me da felicidad? Sí. Pues mira, estar en paz y tranquilo. Vale. Y ahí es donde empieza la felicidad. O sea, quizás... Porque la felicidad, en este mundo, o sea, hoy en día no existe la ¿No? existe que estés contento, pero la felicidad es estar en paz contigo. En paz. Entonces bien. ahí empieza la verdadera felicidad. Ok. Si tú no estás en paz contigo, con la gente, siempre tendrás problemas. Un día estarás contento, otro día estarás, pero nunca estarás feliz realmente. Entiendo. Y esto le pasa a todo el mundo, ¿sabes? Ya. Pero se le nota muy feliz. Se ¿No? me nota tranquilo. Tranquilo. Entonces, si tú estás tranquilo, en paz contigo, ¿vale? ¿Sabes? Y sabes seguro de lo que piensas y entonces vas tranquilo, estás en paz. Ok. Y entonces ahí empieza, pues, A la descubrir. felicidad, ¿sabes? Muy bien. Porque la Genial. felicidad no está, voy a hacer un viaje allí, un viaje allá, sí, pero vale, ¿y qué? Y al día siguiente, cuando acabe, pues, ¿sabes? Lo mismo. Es la misma repetición. O sea, más bien la paz, la tranquilidad Eso, y la justicia. listo. La justicia también cuesta mucho. Ya. Porque si no tienes justicia, pues siempre estás Luchando. luchando. Mm, Ahí está, ahí empieza todo. Muy bien. Ok. Esto lo puedes decir a tu hermano, que tal, pues mira, he visto un chaval que me ha explicado esto y... Se lo diré. Genial. Bueno, y si le gusta la idea, pues ahí empieza bien. Perfecto. Pero con el tiempo lo va a descubrir. Ok, Miguel. Muy bien. Otra vez gracias. Que Nada, tengas que un tenga buen buen día. día. Encantado y bueno, mucha suerte y paz. Igualmente. Nos vemos. Chao.